Hola, qué gusto estar aquí nuevamente. Deseando que estos videos te ayuden en algo y que sepas que si tienes dudas, aquí estoy. Bueno, en estas siguientes sesiones, una vez que ya iniciamos diciendo cuál es la cuestión que nos lleva a terapia, pues empezamos a hablar de ella. En mi caso, yo empecé a hablar de lo que significaba para mí que mi hija estuviera enferma, que mi hija tuviera ese padecimiento. Y cuando hablamos de este tipo de cosas, de lo que nos lleva a terapia, nos empezamos a dar cuenta que son situaciones que cargan muchos factores. Por ejemplo, para mí el hecho de que mi hija recién nacida eh, hubiese sido diagnosticada con un padecimiento cardíaco, el cual pues no era mi culpa, ¿no? Y así me lo hizo saber el cardiopediatra, pero muy en mi interior yo me sentía culpable. ¿Por qué? Porque yo soy la madre, porque mi hija se formó en mi vientre y porque muy en nuestro inconsciente siempre nos estamos culpando de las cosas. La realidad nos muestra que no es nuestra culpa, pero nuestro inconsciente pues dice otra cosa. Y preferimos hacerle caso a este inconsciente y entonces empezamos a cargar con culpas que no son reales, porque yo no tuve la culpa de lo que pasó en el corazón de mi hija a la hora de nacer, pero tiene que ver mucho con la idiosincrasia, tiene que ver mucho con la formación eh, de nuestra educación inicial, de nuestras creencias, de la manera como hemos vivido la maternidad y cómo todas las ideas que nos hemos formado respecto a nuestra propia maternidad. Y ese es un tema fundamental. Freud decía que los creadores de todos nuestros traumas son nuestros padres. Las constelaciones familiares hablan de lo mismo, pero también dicen que los creadores de nuestros traumas también son los sanadores de nuestros traumas. Y la paternidad y la maternidad son temas fundamentales en el desarrollo de todo ser humano. Y se pueden imaginar entonces por qué el hecho de que mi hija haya nacido con un padecimiento, pues marcó tantas cosas en mí. Bueno, empiezo a hablar de este tema con mi terapeuta, empiezo a hablar de qué significa para mí que ella haya nacido con este padecimiento, de cómo me hace sentir el, pues el ser la madre de una niña así, de, de la, perdón, de la pareja, de la familia, de mi otra hija, porque es importante tomar en cuenta algo. Cuando nosotros estamos sufriendo por una situación conductual, emocional, psicológica, que creemos que solo nos afecta a nosotros, pero la realidad es que no es cierto. Así como el ser humano es un ser multifactorial, nosotros también afectamos a todas las personas a nuestro alrededor cuando nuestras emociones, cuando nuestra psicología, cuando nuestro comportamiento no es el adecuado. Y no es el adecuado porque no estamos funcionando adecuadamente bien en nuestro entorno. Me explico. Yo estaba enojada, pero también estaba triste y también estaba culpable. Y entonces, de ser una mamá no sobreprotectora, me convertí en una mamá sobreprotectora. De ser una mamá que permitía, ¿no? A mi hija hacer cosas que su edad y sus capacidades le permitían, de repente empecé a coartar su libertad. De ser una pareja que hablaba, que exponía sus temas, empecé a encerrarme en mí misma.
Y todo esto se dio a raíz de esta situación. Yo te invito a que observes cómo tu accionar afecta a los otros o el accionar de esa persona que esté en casa, en el trabajo, con la que convivimos y que pues parece ser que no es muy funcional en este momento, nos afecta. Es importante que tomemos esto en cuenta porque a veces nos creemos una isla perdida en medio del mar y no es así. El ser humano es un ente social, es un ente que todo lo que hace, vive, dice, decide, actúa, tiene una afectación a todo su entorno. Y es ahí donde se dan estas situaciones de ¿por qué tú reaccionas de esta manera si la que tiene el problema soy yo? Es importante empezar a darnos cuenta que nuestro accionar, que nuestras acciones, decisiones, eh, palabras, hasta pensamientos, también afectan al otro. Y cuando afectan al otro, entonces el otro me da una respuesta, una acción de regreso que generalmente me duele, que generalmente no me agrada. Y entonces es cuando mi problemática o la problemática del otro empieza a crear más conflicto. Creo que este es un buen momento para detenernos y empezar a mirar todos estos conflictos que hay a nuestro alrededor y darnos cuenta de dónde vienen, por qué vienen. Y esto no se trata de empezar a culparnos y eximir al otro, no. Yo siempre llevo a mis pacientes a la responsabilidad, porque es ahí donde está la solución. Cuando yo puedo entender que mis acciones, porque me superan, porque me han, se derramaron, ¿no? Me superaron mis emociones, entonces no puedo gestionar, entonces no puedo actuar bien. Entonces me duele y le duele al otro, me lastima y le lastima al otro. Este es un buen ejercicio para detenernos y poner cada cosa en perspectiva. Iniciemos por ahí. ¿Qué te parece? Bueno, pues nos vemos mañana. Gracias por acudir a la cita. Bye.